Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo flash de mercados que hacemos en directo con todos los clientes de Openbank y todas las personas que están interesadas en los mercados. Son las 6:31 de la tarde y yo creo que sin detenernos mucho más en todo esto, vamos a dar paso a Gonzalo Pradas, director de inversiones de Openbank Wealth. Hola, Gonzalo, muy buenas. Hola Javier, buenas tardes a ti y a todos los que están con nosotros hoy otra vez más. Gracias a todos y ojalá sea interesante y podamos resolver dudas en un contexto y en una situación muy complicada. Pues sí, Gonzalo, y además te daba paso raudo y veloz porque ya tenemos bastantes preguntas. Animamos a la gente también a que nos manden sus preguntas. Y en este rato, en esta media hora, como siempre, vamos a hablar de mercados, de qué es lo que está pasando en los mercados. Parece que en la última semana, en las últimas semanas, se habla mucho de alza de tipos. Un alza de tipos que también podría tener en muy poco tiempo repercusiones en Europa. De hecho, ya se está hablando de próxima reunión de julio, de si el BCE podría mover ficha. Bueno, Gonzalo, como siempre, te pregunto en un minuto si nos puedes contar situación de los mercados, qué es lo último que ha cambiado en esta última semana, sobre todo. Así que todo tuyo y vamos con las preguntas. Pues mira, desde el último flash de mercados que tuvimos, nada de lo que se descontaba hasta ayer por la mañana, por así decirlo, había cambiado. Y aún así, estamos metidos de lleno en un momento que se denomina vamos, en inglés, con el anglicismo de risk-off, un momento de aversión al riesgo absoluta donde todo cae y no parece haber refugio. Momentos de volatilidad, por tanto, muy alta. Y sinceramente, sin que hubiera muchas noticias, sin que hubiera nada analizable. Ahora bien, ayer sí que hubo un evento muy importante y es el dato de inflación de abril en Estados Unidos. Ese dato de inflación, bueno, pues ha sido peor, más alto que lo esperado, aunque más bajo que marzo. Y aunque tiene, bueno, componentes que pueden ser positivos, que pueden ser negativos, lo que verdaderamente nos dice es que, aunque haya sido menor en algunos conceptos que marzo, en la parte core, en la parte nuclear, es más alto que lo que vimos en marzo y, por tanto, un catalizador que se esperaba para la Reserva Federal de poderle, bueno, pues no poner el pie tanto en el freno, levantar el pie del freno, pues no parece que le dé la salida a la Reserva Federal. Y desde entonces, los mercados tampoco es que hayan hecho nada diferente de lo que llevan haciendo los últimos 7 días bueno, 5, 6, 7 sesiones, que es caer. Con mucha volatilidad. En Estados Unidos hace un rato tocaba levemente el positivo, otra vez en negativo. Bueno, vamos a estar con estos rebotes. Pero esto es lo que ha pasado principalmente desde el último flash de mercados live que hicimos, creo recordar, hace justo 2 semanas. Y es que momento de risk-off además, como suele ser también habitual, irracional, hasta que ayer hubo un dato que permite analizar. Y ese dato, sinceramente, no fue bueno. Uh -huh. Gonzalo, pregunta María del Mar, pero yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Cuál es el mayor riesgo que vemos ahora mismo que en este escenario tan complejo que tenemos? El mayor riesgo es una recesión. Y una recesión afectada, empujada por la inflación y la gestión que se está llevando a cabo por los bancos centrales. No quisiera decir en ningún caso inducida por los bancos centrales, pero la realidad es que si siguen, sobre todo la Reserva Federal como principal por importancia, pero el Banco de Inglaterra también, pisando fuerte el pedal del freno, esto nos va a llevar a una recesión. De hecho, la pregunta principal es ¿por qué parece que algunos en el mercado prefieren una recesión a una inflación alta? Entre inflación alta y recesión, algunos, nosotros, por ejemplo, entre ellos, preferimos inflación alta. Y eso es lo que creemos que la Reserva Federal tiene en cuenta, pero a la vez se ha vuelto tan político el tono agresivo
que deben utilizar porque la inflación es un problema, que es lo que está, bueno, volviendo loco al mercado, y el principal riesgo, la principal conversación es recesión. Ujú. En este escenario de subida de tipos, como decimos, también toma un papel protagonista el posible crecimiento de los salarios. Diego nos pregunta, ¿qué importancia creéis que podría tener el crecimiento de los salarios en el crecimiento económico en el corto plazo? A ver, yo diría, más que qué efecto tiene el crecimiento de los salarios en el crecimiento económico, ¿qué efecto tiene? Evolución, voy a dejarlo así para explicarlo, evolución de los salarios junto con una inflación alta. Entonces, si los salarios, y esto está muy enfocado en Estados Unidos, en Europa no está pasando esto, pero si los salarios suben con fuerza, no es bueno, porque va a seguir generando esa inflación. Ahora, un crecimiento moderado y razonable de los salarios es bueno aún con una inflación alta, ¿vale? Porque que no se nos olvide, y lo hemos dicho muchas veces este año, la inflación va a seguir siendo alta más tiempo debido a la guerra, pero ya estaba siendo alta. Y al final, como mide tanto intermensual como interanual precio de ahora versus precio de pasado, te dice tanto de los precios de hoy como de los precios del pasado. Entonces, la realidad es que todavía estamos midiendo precios contra una economía que, si bien no estaba cerrada, bueno, tenía leves confinamientos, leves bloqueos aquí y allá. A partir del verano veremos los efectos que tiene el comparar precios de este verano contra el verano pasado, que ya esos confinamientos no eran tan severos, no eran tan importantes y sobre todo no estaban por todos lados. Con lo cual, no es solo la evolución de los salarios, sino la evolución también que puede tener en ese enganche con la inflación. Ujú. Varias preguntas, Manuel, Carmen, Juan Carlos. Escenario bajista, escenario de caídas en determinados momentos. ¿Hasta cuándo puede mantenerse este escenario de rentabilidades negativas? Y sobre todo, ¿cómo afrontarlo? ¿Cómo se debe mirar hacia el corto plazo? A ver, el corto plazo, la actualidad y los últimos días decía, y seguramente los siguientes, están siendo muy complicados, ¿vale? La volatilidad es muy alta, la visibilidad es muy poca, y la sobreexageración de noticias negativas y la nula atención a noticias positivas es, pues, como en otros momentos de risk-off, de aversión al riesgo, brutal, muy importante, pero no es nueva, ¿vale? Y esto es importante. Ahora, ¿qué es lo que está actuando sobre esto o está afectando esto? Políticas monetarias restrictivas, que ya las conocíamos, pero que ahora parece que, tú lo decías al inicio, el Banco Central Europeo diciendo junio, julio, parece como que se aceleran, pero la realidad es que se aceleran en las noticias porque todavía el Banco Central Europeo no ha subido tipos y la subida de la semana pasada de la Reserva Federal ya estaba descontada, ya la conocíamos. Un shock que no solo es inflacionario, sino estanflacionario, y el último empuje es debido a la guerra, y por supuesto, pues dudas en cuanto a el ritmo de crecimiento, la cadena de suministros derivado de los bloqueos, confinamientos locales en China. ¿Qué tiene que ocurrir para que salgamos de esto? Pues seguramente que haya un catalizador que permita o a los bancos centrales levantar algo el pie del freno, por supuesto, o que el mercado se dé cuenta en estos niveles de caída que ha sido exagerado el movimiento y que seguramente en los precios en los que estamos lo que tiene sentido es comprar y no vender. ¿Eso va a pasar esta tarde, mañana? No tiene pinta, porque estamos en ese ciclo de noticias absolutamente negativo, con lo cual vamos a pasar unos días y unas semanas, lo decíamos hace 2 semanas, complicadas. No vemos el final porque en momentos de risk-off como este es muy complicado y viene en cuanto que sale un catalizador, en cuanto sale una noticia que el mercado está preparado para
adaptarla para digerirla y ajustar el posicionamiento. Hablemos tanto de renta fija como de renta variable. Nos pregunta, por ejemplo, Antonio, que nos llegan varias preguntas tanto de una como de otra. ¿Cómo podemos reaccionar a la caída de la renta fija? ¿Cuáles son vuestras perspectivas? Y también a caídas en activos que tradicionalmente a lo mejor han sido refugio, como puede ser la deuda pública. ¿Cuál es el escenario en este caso? A ver, son muchas preguntas en una y además muy, muy inteligentes y muy buenas. Lo primero, nuestra visión. Nuestra visión es que la Reserva Federal debe ser cauta y creemos y esperamos que lo sea. No debería, y así lo ha dicho además, literalmente y explícitamente, subir más allá de tipos neutrales. ¿Qué son los tipos neutrales? Pues alrededor del 2,5%. El mercado está descontando un 3%. Ya ha dicho Powell, el presidente de la Reserva Federal, que ese terminal rate o neutrales estarían en el 2,5%. Además, segunda línea, creemos que no vamos a caer en recesión. Creemos que los bancos centrales no se pueden permitir empujar o no preservar a las economías de caer en una recesión en los próximos 6 a 12 meses. Y esto es importante recalcarlo. A nivel global, mayor crecimiento o menores caídas en Estados Unidos que en Europa, donde bueno, la guerra está aquí y por tanto el efecto es mayor. Y en este escenario, la renta variable debería comportarse de manera positiva o al menos menos negativa que hasta ahora y recuperar pérdidas. Ese es el escenario. Ahora, la renta fija como activo refugio. La realidad es que no se ha comportado como tal y ha sido uno de los grandes titulares negativos del año y una de las grandes incertidumbres o puntos de incertidumbre que nos deja este año. Yo puedo entender que nuestros clientes, cuando ven la cartera, se preguntan la línea de deuda pública europea, ¿para qué la tenemos? Bueno, pues la tenemos por varias razones. Primero, la hemos tenido y nos hemos equivocado, porque la realidad es que el performance, la rentabilidad de la deuda pública europea ha sido malo y muy malo, pero también de la renta fija americana, de toda la deuda pública. Pero a la vez, el papel diversificador, el papel de ancla, entendemos que sigue vigente. Ha habido muchas semanas durante este año que no se ha comportado como tal, pero sigue vigente. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer ahora es, mirando hacia adelante, las próximas semanas, los próximos meses, entendemos que los niveles de tipos que está descontando el mercado, en Europa alrededor del 1%, y decía antes Estados Unidos del 3%, no solo debería actuar como ancla, sino que como creemos que el mercado está pasado de esos tipos neutrales de la Reserva Federal o incluso de lo que espera el Banco Central Europeo, nos deberían devolver rentabilidad. Mira, Cristina, por ejemplo, nos manda una pregunta que me parece también bastante interesante, en este caso hablando ya de renta variable. ¿Puede funcionar la renta variable como cobertura al incremento de inflación o las expectativas sobre subidas de tipos? No sé, todo tuyo. Todo mío, generalmente sí, pero la realidad es que este año no. ¿Por qué? Porque no solo se habla de inflación, porque se pone en duda el crecimiento económico. Entonces, si no hay crecimiento económico, no hay hedge, no hay cobertura que valga. A finales del año pasado hablábamos que este año, por lo que podíamos ver, iba a ser un año pro renta variable y la renta fija iba a sufrir. Y lo decíamos con una inflación ya elevada, muy elevada, y además con unas perspectivas, antes de que estallara la guerra, bueno, antes de que Rusia invadiera Ucrania, de que esa inflación muy elevada iba a llegar hasta mayo, junio, hasta estos días. Entonces, sí, generalmente. Y también podría decir históricamente, pero la realidad es que no solo estamos lidiando con una inflación, sino que por otros agentes y por otras variables, lo que está poniendo en duda el mercado es el crecimiento. Y luego sumo una cuestión más, y perdón que me alargue, pero y que seguro que habrá preguntas sobre eso. Y en esas dudas sobre el crecimiento se está poniendo en duda, valga la redundancia, muchas de los pilares, de las bases, de las claves que muchos inversores pusieron en práctica en la recuperación o reinicio de la economía post-COVID.
y solo hay que ver la evolución de las tecnológicas este año. Uh-huh. Sin cambiar de tema, de hecho, hablando de ritmo de crecimiento, pero en este caso de ritmo de crecimiento de la inflación, si en caso de que se redujera este crecimiento este repunte de la inflación, ¿crees que los bancos centrales suavizarían su discurso hacia algo más suave? Esto podría ser un posible catalizador para las diferentes clases de activo. Eso nos lo pregunta Daniel. Pues antes, no sé si sutilmente o implícitamente, estaba justo haciendo mención a esto. Uh-huh. Si el dato de ayer no solo hubiera salido menor que en marzo, sino menor que el consenso de mercado que lo esperado, y sobre todo no tan diversificado, porque una de las cuestiones, y creo que no lo he dicho antes, es que el dato de inflación de ayer lo que nos hace ver es que se está trasladando la inflación también a servicios, se está diversificando, hubiera sido una buena invitación para la Reserva Federal de ir cambiando su tono, porque ya lo intentó la semana pasada y si se lee, bueno, no hay que leer entre las líneas, había quotes, había literalmente frases de Powell que venían a decir eso, y es que hay que valorar cómo va la evolución de la economía y a lo mejor hay que llegar hasta el 2,5, pero no pasarse. Entonces, un dato mejor de inflación seguro que hubiera sido una invitación para que levantaran un poco el pie del freno. Mira, Julián, bueno, hace una pregunta muy, muy larga que no la puedo leer entera, pero nos pregunta, lo que está claro, o sea, la reflexión que ella hace es, lo que está claro es que normalmente el mejor momento para entrar puede ser en un momento en el que los mercados han sufrido, o bien de sufrir caídas considerables, ¿vale? Entonces, ¿podría ser este un buen momento para entrar? ¿Ves señales positivas de que este podría ser el momento de tomar posiciones en una estrategia de perfil agresivo? Tal vez no la más agresiva de todas, pero en una estrategia de perfil agresivo. No sé si contrario a lo que espera Julia que responda, es que nosotros gestionamos en base a estar invertidos. Entonces, la realidad es que llevamos no 6 meses, pero 5, reduciendo riesgo. Entonces, si eso se traduce en algo es pues no entrar. Pero por lo que decía antes, porque creemos que hay mucha volatilidad y poca visibilidad. Para inversiones especulativas, si este es el momento de entrar o no, bueno, pues sí, es mejor momento que hace 2 semanas, 3 semanas, porque entras a precios más bajos y a aportar. Pero la realidad es que en una gestión como la que tenemos nosotros, diversificada y enfocada en el medio-largo plazo, estamos invertidos, no nos toca no estar invertidos hoy y de hecho no dejamos de estar invertidos, pero sí que hemos seguido reduciendo riesgo y además, y esto es muy importante, diversificando. Hoy tenemos una diversificación que es récord desde inicio de gestión. Desde que iniciamos nuestra gestión discrecional de carteras en septiembre del 2018, nunca hemos tenido tantas líneas, tanta diversificación y tantas fuentes de rentabilidad y riesgo distintas. Entonces, bueno, entiendo que no es la respuesta que esperaba Julia, pero de verdad que no me sale dar otra. Pero Gonzalo, déjame coger un momento la pregunta a lo mejor que hacía Julia, que ya te digo que es muy amplia y tal, pero ¿qué le podríamos decir a un inversor que ahora mismo a lo mejor lo que se esté planteando, un inversor que esté asumiendo y que esté viendo la inflación que hay y que a lo mejor en este momento está asumiendo una pérdida del dinero en cuenta? ¿Qué le podríamos decir a un inversor que se esté planteando si tomar posiciones en un producto como el RoboAdvisor ahora mismo? Ante la expectativa que puede tener, ante posibles escenarios que veamos en un futuro. Es un buen momento para contemplar el inicio de la inversión, por ejemplo, en el robo. Lo importante es recordar varias cosas. Seguramente que componentes de esta situación pueden ser nuevos, pero esta situación no es nueva. Y cualquiera que haya estado gestionando mercados financieros un tiempo suficiente ha pasado por situaciones así. Y situaciones de subidas de tipos de interés, situaciones de crecimiento o decrecimiento, y situaciones
de inflación en este mercado, en otros mercados, y situaciones de risk-off, muchísimas. Entonces, no es nuevo y la historia nos permite decir que por supuesto que se sale y por supuesto que se recupera. También que invertir en el corto plazo seguramente podamos tener dudas y que no se vea colmado lo que esperábamos. Pero en el medio y largo plazo, si estamos en una inversión diversificada, es estadísticamente e históricamente tan complicado que no se vea comprobado que ese horizonte temporal que nos habíamos comprometido con nosotros mismos ha funcionado, que por supuesto que es buen momento este como otro cualquiera para invertir. Pero lo importante es eso, es que ¿qué voy a decir aquí? ¿Qué voy a comunicar? Que están siendo momentos muy complicados, pero no son nuevos. Y hemos pasado por momentos así. Y hemos gestionado momentos así. Entonces, eso sí que los clientes lo deben tener en cuenta. La volatilidad es intrínseca a los mercados financieros. La volatilidad es lo que hace que de manera anualizada, después de X años de horizonte temporal, podamos ver unas rentabilidades suficientes o muy consistentes según el perfil de riesgo que pueda o asuma cada uno. Con lo cual, sí, claro que sí, teniendo claro que la volatilidad es parte integral de los mercados financieros. Miguel nos manda la siguiente pregunta. ¿Por qué mantenéis posición en fondos de inversión que están cayendo en renta fija, como podría ser, por ejemplo, el Robeco Euro Government Bonds? Gonzalo. Creo haberlo dicho antes con otra pregunta. Lo primero es asumir que claramente nos hemos equivocado con esa línea, pero a la vez también decirle a Miguel que no creo, no se me ocurre ningún escenario en el que no hubiéramos tenido esa línea en los perfiles en los que está y en los que ha estado, porque hemos ido cambiando. La deuda pública, por muy aburrida que parezca y en momentos sea muy negativa, en una cartera diversificada hay muy pocos momentos donde no deba estar como elemento diversificador, como elemento descorrelacionador o como elemento de ancla en momentos complicados para la renta variable. Este año hemos pasado por momentos muy, muy complicados que incluso ni ha actuado como tal. Pero asumiendo eso, a partir de ahora no solo vemos ese juego de diversificación o de ancla, sino que además creemos que puede tener recorrido por la, permíteme que diga, sobreexageración del mercado en cuanto a los tipos de interés en Europa. Jordi nos manda una pregunta también. ¿Bonos ligados a la inflación en este escenario podrían tener un papel relevante? Y tanto. Y de hecho, para que Jordi lo sepa, yo creo que lo comentamos hace 2 semanas, no solo hemos mantenido bonos ligados a la inflación en nuestras estrategias, sino que hemos metido una nueva línea, incluido bonos ligados a la inflación estadounidenses. Y además con bastante fuerza, con bastante exposición y con bastante puntos básicos, porcentaje de riesgo. De hecho, más que en Europa, porque vemos que tiene más sentido. Sí, en esta situación todo hay que verlo casi en relativo. Entonces, está con rentabilidades mejores que otras, pero tampoco son rentabilidades que nos permitan sacar pecho. Pero esperamos, sobre todo en Estados Unidos, que nos sirva no solo como diversificación, sino como un empuje de rentabilidad positiva. Mira, Elena nos manda también una pregunta sobre criptoactivos. Se está hablando mucho de los criptoactivos, se está hablando mucho de la caída de los criptoactivos. En los últimos tiempos es verdad que acumulan una caída considerable y que parece que están en un momento de volatilidad que también es considerable. ¿Qué opinión te merece todo esto? Pues que me sorprende que les sorprenda a muchos medios, porque como dices, se está oyendo mucho. Yo lo que creo es que se ha hablado de la descorrelación de los criptoactivos y que no tiene nada que ver con los mercados financieros. La realidad es que en un momento de risk-off como este, es que, creo que lo he dicho antes, es que es muy difícil encontrar refugio.
Y los criptoactivos no solo no están siendo refugios, sino que están cayendo. Cayendo a plomo, como dicen algunos titulares. Bueno, cayendo de la misma manera y con la misma volatilidad con la que han subido y a lo mejor no han tenido los mismos titulares, digo en el pasado. Entonces, para mí, eso, creo que lo que puede ser nuevo para algunos es que, anda, esto en momentos de risk-off no se queda aislado como si esto no fuera una inversión. Y luego, por otro lado, a quien le sorprenda la volatilidad o la fuerza de la caída, es que no ha seguido los criptoactivos o las criptomonedas desde hace tiempo. La palanca, el múltiplo de volatilidad que tienen sobre otros mercados financieros y mercados financieros regulados, pues es importante, claro que sí, es brutal. Ujú. Pablo también nos pregunta, Europa, Estados Unidos y mercados emergentes. ¿Podrías darnos una pequeña pincelada de cómo lo ves en estos momentos? Pues mira, creo que no he hablado de ello y es muy atinada la pregunta. Nosotros seguimos ligeramente positivos en Estados Unidos, si no neutrales, según qué clase de activo veamos. Negativos en Europa y en emergentes seguimos también muy como en Estados Unidos, neutrales, si no ligeramente positivos. Y la realidad es que en renta variable, por ejemplo, en estos últimos días, semanas de risk-off, el mercado nos está quitando la razón. Y nos está quitando la razón por un componente que es las tecnológicas. Lo que están pesando en las caídas en Estados Unidos es brutal. Entonces, esto sí que me gustaría recalcarlo. Se está llevando el performance de una región, de una geografía, se lo está llevando un sector y se lo está llevando con fuerza. Seguramente con más fuerza de la que le hizo subir durante 2020. Entonces, estamos pasando por un momento donde nuestra visión no se está confirmando, pero seguimos teniendo esa visión porque de verdad creemos que los riesgos que tiene Europa son importantes. Y las bolsas europeas, dentro sobre todo de la Unión Europea, dejando fuera al Reino Unido, tienen mucho componente de propio, digamos, autoconsumo, ¿no? Y empresas que son globales, pero sobre todo tienen ventas en Europa. Y eso nos preocupa. Mira, por ejemplo, Carlos, que nos preguntaba también, a la vista de la cotización euro-dólar, ¿no te preocupa y no te hace tener cierto sesgo negativo hacia Estados Unidos? No, ¿por qué? O sea, y diría lo mismo si con esa evolución del euro-dólar me preguntas por Europa. Europa lo tendrá entonces más difícil en un lado del import-export y Estados Unidos en el otro. Yo creo que es una traducción más de la volatilidad que hay. Y lo que está claro es que hoy si quieres eso que se sigue llamando tipo libre de riesgo y cada vez creo que tiene menos valor, las palabras tipo libre de riesgo en dólar te están pagando y en euro no te están pagando, o muy poco. Por tanto, creo que es coherente o consistente esa evolución que hemos visto en los últimos meses, semanas. Uh-huh. Sergio también nos estaba preguntando, bueno, también nos manda distintas preguntas, pero es una que creo que es un recurrente. Hace tiempo que no salía esta, lo que pasa es que sí que suele ser un recurrente en muchos planes de mercados. El oro y activos refugio. Si puedes dar una pincelada. A ver cómo lo digo muy directo. El oro como activo refugio no nos interesa porque no nos interesan los activos refugio y esto lo explico porque seguro que es muy impopular. Buscar refugio en una gestión de inversiones a medio y largo plazo, en una cartera diversificada, es quedarte fuera del mercado cuando empieza a recuperar, porque nosotros creemos que imposible, pero digamos que es históricamente muy difícil acertar con el timing del mercado. Ahora bien, el oro como activo con carácter estratégico de una cartera, creo que llevo varios flash de Mercados Live hablando de ello, creemos que tiene sentido. Y tiene sentido por algo, por una de las reacciones que más está pesando este año, y es las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia y que en realidad, cada vez lo vemos más claro, nos las hemos autoimpuesto.
y que es una de la gran parte del shock inflacionario. Si a Ujú. un banco central, que no es de los principales, Reserva Federal, Banco Central Europeo, en un momento de conflicto, ya sea bélico, ya sea económico, ya sea político, le retiras las reservas en esas monedas euro o dólar, ese banco central va a buscar oro como reserva estratégica y otros bancos centrales, a lo mejor no de Occidente o no de los principales actualmente, también va a buscar oro. Entonces vemos un flujo sostenido o estructural hacia el oro. Entonces, resumiendo, como especulativo activo refugio no lo vemos, ni eso ni nada. Como algo estratégico a tener en cartera, sí. Hemos introducido materias primas y dentro de muy poco vamos a introducir oro. Ujú. Mira, bueno, Eugenio nos manda una pregunta, que en este caso la voy a elegir como última pregunta porque nos vamos de tiempo, de hecho ya nos hemos pasado de tiempo, y lo que nos pregunta es, en un escenario como este, ¿crees que tiene sentido seguir haciendo aportaciones periódicas? Y si sí lo tiene, si concluyes que sí lo tiene, explícame por qué y, también, bueno, dice que le des una buena razón para seguir haciéndolas durante lo que resta de año. Creo que era Julia que preguntaba antes sobre si es momento de invertir. Entonces, la respuesta para las aportaciones es lo mismo. Nosotros no gestionamos por momentos y los mercados financieros lo que debemos recordar es que funcionan en base a fuentes de volatilidad y hay momentos de volatilidad alta o incluso extrema y hemos pasado por ellos aquí en Open Bank y el mercado lleva pasando innumerables años por ello, pero eso no nos debe desviar o desenfocar de cuál es la estación de destino. Y la estación de destino es el horizonte temporal que tengamos cada uno y pasar hasta ese momento con el perfil de riesgo que tengamos. Además, algo más especulativo de corto plazo, como es que estaríamos comprando, entre comillas, o invirtiendo a niveles más bajos, a quien le valga, fantástico. Como decía antes, el market timing no es parte de nuestro proceso, con lo cual a eso no le daría mucha importancia. Pero sí a que los mercados financieros, la volatilidad es parte intrínseca de ellos. Esto siempre ha ocurrido, siempre se ha salido y después de un horizonte temporal mínimo, que no puede ser por debajo de un año, por supuesto, la volatilidad paga. Ujú. Gonzalo Pradas, director de Open Bank Wealth, muchísimas gracias como siempre por estar aquí conmigo y con todas las personas que nos han ido mandando preguntas a lo largo de este rato. Muchas gracias, Javier, a ti y a todos, tanto los que han mandado preguntas como los que no y nos han escuchado. Simplemente, bueno, recordar que nos tienen a su entera disposición a través de nuestros especialistas de inversión al teléfono o por email, a través de este tipo de eventos, de webinars y también porque seguiremos mandando notas para intentar que estén informados en todo momento, que sepan lo que estamos haciendo, que estamos obviamente encima de los mercados y por supuesto de todas las carteras de nuestros clientes y que nuestro compromiso con ellos es no entrar en pánico porque entendemos que nos pagan para gestionar su patrimonio, especialmente en momentos tan complicados como estos. Pero creemos haber demostrado que lo sabemos hacer y que vamos a seguir haciéndolo. Gonzalo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado este rato en el que hemos estado desglosando un poco y hablando de mercados financieros. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Un abrazo.